Hoy vamos a continuar con el estudio sobre evangelismo personal. Hemos comenzado esto hace varios sábados anteriores. ¿Qué es ese ministerio de evangelismo personal? Es uno de los grandes ministerios, uno de los grandes servicios al Señor. Es ocuparnos de hablar de Jesús a las personas que todavía no lo conocen. Tal vez creen en Él, tal vez saben su historia, pero tal vez nunca se les enseñó que tienen que recibirlo en su corazón como Salvador, como Señor, y permitir que Él comience a efectuar cambios profundos en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que cuando recibimos a Cristo en el corazón como Salvador y Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, quedamos libres de culpa y cargo. Comienza una nueva etapa en nuestra vida y en ese momento tenemos una profunda paz de conciencia. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Esto es muy importante que la gente conozca. No es ofrecer una religión, sino ofrecer una nueva relación con Dios por medio de Jesús. Eso es evangelismo personal. Si alguien no se hubiese ocupado de nosotros alguna vez, hace mucho tiempo o hace poco, seguramente nosotros no hubiésemos sido seguidores de Jesucristo. También implica orar por esas personas, porque esto no es fácil, porque el enemigo, el diablo, se va a oponer violentamente para que esas personas no crean o retarden su decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es una tarea difícil, pero posible con la ayuda del Señor. Y esa es la tarea que te hace más feliz de todas, más feliz. Alguien podría decir, pastor, el día que yo esté libre de problemas, de preocupaciones, yo me voy a dedicar a hacer eso. Lo más probable es que eso nunca ocurra, porque si uno va a esperar una época en la vida donde uno no tiene problemas, es muy difícil. Tal vez llega un día, una semana, un mes, pero empieza un problema. Se solucionan y empiezan otros. Es más, Jesús dijo que si nosotros nos ocupamos del reino de Dios y su justicia, ¿qué quiere decir su justicia? Lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que es la voluntad de Dios, que toda la gente conozca a Jesús. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tener una religión no es tener la salvación. Hay muchísima gente religiosa que no son salvas. ¿Salva de qué? Bueno, la salvación quiere decir que se salva del juicio y condenación que le espera a los pecadores no arrepentidos. Ahora, cuando uno se ocupa del reino de Dios y su justicia, dijo Jesús que todas las demás cosas te serán añadidas. Tus problemas de familia, tus problemas de finanzas, tus problemas de estudio, tus problemas laborales, tus problemas de todos los órdenes. Así que nos conviene ocuparnos de lo que a Dios le interesa. Es como que hacemos un cambio. Nosotros nos ocupamos de lo que a Dios le interesa y Él se ocupa de lo que a nosotros nos interesa. Pero si nosotros nos ocupamos de lo nuestro, lo más probable es que Dios se desentiende de nuestros problemas. Así que evangelismo personal es estar con una mente y un corazón dispuesto para hablarle de Jesucristo al pariente, al amigo, al compañero de trabajo, al compañero de estudios. Alguien podría decirme, pero pastor, no van a creer. Algunos van a creer. A veces pasa mucho tiempo y después creen. Yo fui un ejemplo de eso. Desde mi más temprana edad me hablaron de Jesucristo. Y yo resistía. Yo no creía ni en Dios, ni en Cristo, ni en Biblia, ni en nada. Es más, yo me declaraba un enemigo de todo eso.
Pero Dios tuvo misericordia de este necio y tocó mi corazón. Pasaron muchos años, desde mi adolescencia y a los 23 años acepté a Jesús y mi vida experimentó un cambio radical. Por eso te digo, no es fácil. Algunas personas se convierten fácilmente, otras tardan mucho tiempo, pero no nos debemos cansar de ocuparnos de esto, porque Dios se va a ocupar de nuestros problemas. Así que evangelismo personal es un tremendo ministerio que lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, ante una circunstancia inesperada. Este es el tercer estudio que estamos realizando. O sea que Dios quiere ocuparnos como instrumentos suyos. Dios nos va a ocupar a nosotros, los seguidores de Cristo, como instrumentos en manos de Dios. Y si vamos a ser instrumento en manos de Dios, Dios tiene algunos consejos prácticos y necesarios. El primero es que necesitamos tener buen testimonio. Necesitamos tener buen testimonio. Porque si yo me voy a hablarle a alguien de Jesús, que Jesús produce cambios, que Jesús permite que uno sea un mejor padre, un mejor esposo, que sea una mejor persona, y si yo ando en caminos equivocados, la persona va a decir, pero yo no veo cambios en tu vida. Entonces, es necesario para el que hace evangelismo personal que tenga buen testimonio, porque el testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. La gente nos mira y dice, este hombre, esta mujer, vive lo que cree. Lo que él dice es verdad porque él tiene una conducta, una vida diferente. Jesús habló de este tema en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen u honren a su Padre que está en los cielos. Jesús lo enseñó. Nuestra luz tiene que alumbrar a un mundo en tinieblas. Estamos hablando de luz espiritual, de ejemplos de vida. Se debe hablar más con el testimonio que con las palabras. 2, necesitamos estar rendidos a Dios. Tenemos que estar rendidos. Rendido quiere decir permitir que Dios maneje nuestra vida. Yo estuve observando en internet últimamente muchos métodos de hacer evangelismo personal. Hay muchas formas, pero yo me inclino por creer de que uno no tiene que tener un método rígido, porque eso puede serte útil con algunas personas, pero con otras no. Uno tiene que estar en dependencia del Espíritu Santo. Uno tiene que decirle, querido Espíritu Santo, yo quiero que cuando me encuentre con un familiar, con un amigo, que no desperdicie esa oportunidad. Poné las palabras adecuadas en mi boca. Y si estás frente a una persona, no lo piense 2 veces. Porque cuando pensás 2 veces, empezás a titubear, te inhibís, tenés miedo, decís, ¿cómo le digo? ¿Cómo no le digo? ¿Qué le afectará? Y finalmente le vas a hablar temblando. Pero si sobre te viene la idea de hablarle de Jesús a alguien, empezás a hablar y te vas a sorprender que el Espíritu Santo pone palabras en tu boca, toma tu mente, toma tu corazón, toma todo tu ser y finalmente a lo mejor hablas 2 minutos, 3 minutos y la persona es tocada por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para convencer de pecado a la gente. Entre otras cosas, por supuesto. Así que tenemos que estar rendidos al Señor. Rendido quiere decir permitirle que Él gobierne nuestra vida. Así hacía el apóstol Pablo. En Gálatas 2:20, Pablo dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo no se consideraba experto o capaz, sino que él decía que él moría a sí mismo para que Cristo viva en él y Cristo hacía la obra. Eso mismo quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. 3. Necesitamos estar convencidos que sin Dios no hay salvación. Necesitamos estar convencidos que sin Dios no hay salvación, porque hay un error generalizado en la sociedad, que practicando alguna religión el hombre se puede salvar de ser condenado en el infierno e irse al cielo, o haciendo buenas obras, o portándose bien. Y en verdad que hay muchas personas que se portan bien, tienen buena moral, pero nadie va al cielo por ser buena persona o tener buena moral. Todos los que van a ir al cielo son porque Jesús pagó un altísimo precio por sus pecados, le salvó de la condenación, le regaló la salvación y ahora su nombre es escrito en el libro de la vida. Así que necesitamos estar convencidos que sin Dios no hay salvación. Solamente Dios puede salvar al ser humano de la condenación, del juicio. Romanos 3:23. Un conocido versículo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice que todos los seres humanos pecamos. Pecamos quiere decir que erramos el blanco. Hicimos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Ofendimos a Dios. Todos pecaron y están destituidos, quiere decir alejados, separados de la presencia gloriosa de Dios. El hombre naturalmente, aunque tenga religión, está separado de Dios. La única forma de unirse a Dios es por medio de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios el Padre si no es por mí. O sea que no es por medio de una religión, sino por medio de una persona. En Lucas 19:10, Evangelio de Lucas 19:10, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, siendo el Hijo de Dios. Él, para identificarse con los seres humanos, se decía a sí mismo el Hijo del Hombre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino para hacer milagros. Jesús no vino para hacer prosperar a la gente que creen en Él. No me entiendas mal. Yo no digo que Jesús no hace milagros. Yo no digo que Jesús no prospera a la gente que confía y necesita la ayuda del Señor. Pero la misión de Jesucristo era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Toda la raza humana. Así que la misión básica de Cristo es venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero la gente no sabe eso. Y nosotros los cristianos a veces no la tenemos clara. Por eso tenemos que tener bien clara y saber que solamente por medio de Cristo una persona puede ser salva. 4. Necesitamos estar convencidos del amor de Dios. Necesitamos estar convencidos que Dios le ama a cada ser que está en este mundo. La Biblia dice el conocido versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un versículo extraordinario. Nos habla que el amor de Dios fue tan grande, tan sublime, que amó Dios al mundo, a todas las etnias, a todas las razas, a todos los hombres. La sociedad discrimina a la gente, pobres, ricos, intelectuales, académicos o analfabetos. Para Dios no, para Dios todos los seres humanos son seres humanos, salidos de sus manos, de su creación. Pero Dios le amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir? Único en su género, único. Jesucristo es único, no hubo otro ni habrá otro como Él. Nosotros cuando aceptamos a Cristo nos hacemos hijos de Dios, pero tenemos que acordarnos que somos hijos adoptados de Dios.
El Hijo legítimo es Jesucristo. Es su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que deposita en Él su confianza, que deposita en Él sus cargas y lo recibe, no se pierda, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. O sea que hay dos destinos. Uno, el cielo. Otro, el infierno. ¿Y quién decide? Cada ser humano decide. ¿Cuándo? En vida. Pero si esa persona no conoce, entonces puede ser condenada por desconocimiento, aunque Dios le da otros medios para darse cuenta que Dios existe. Tal vez en otra oportunidad vamos a ver que Dios también puso en el corazón del hombre una conciencia que le da la noción del bien y del mal. También en el primer capítulo de Romanos dice que la creación misma nos hace ver que hay un Dios creador, que existe Dios. Además, en Eclesiastés 3:11 dice que Dios, habiendo hecho todas las cosas, aunque el hombre no alcance a comprender todo lo que ha hecho Dios, le ha puesto en el corazón del hombre la noción de eternidad. El hombre sabe naturalmente que después de la muerte no termina todo, sino que la vida continúa. Si la persona tiene a Cristo, se va al cielo. Si en vida no recibió el perdón de sus pecados ni la salvación de su alma, se va al infierno. ¿Y Dios se complace en eso? Jamás. Porque el infierno no fue hecho para los seres humanos, fue hecho para el diablo y los demonios. Pero si no puede entrar al cielo, ¿dónde van a ir? El alma es eterna. Así que el amor de Dios es para toda la humanidad, pero no toda la humanidad conoce esto. Así que nosotros tenemos que estar convencidos que Dios le ama aún al más vil pecador. Tal vez alguien dice, pero este es un gay, Dios le ama. Aborrece ese pecado, pero lo ama a esa persona. Y esta chica es una prostituta, y tal vez nosotros la miramos así con desprecio. Dios quiera que no, pero Dios la ama. No quiere decir que Dios aprueba sus pecados, no quiere decir, pero Dios hace todo lo posible por sacarla de esa situación. Un drogadicto tal vez es despreciado por parte de la sociedad, pero Dios le ama. Nosotros debiéramos amar también al drogadicto, porque el drogadicto al final de cuentas no es un perverso. Toma droga, se inyecta porque no conoce el amor de Dios, porque no conoce que hay una vida superior, que se puede tener paz, que se puede vivir mejor, que puede tener gozo, pero no lo conoce. Entonces, a través del evangelismo personal, nosotros damos a conocer que Jesucristo es la respuesta al ser humano. Quinto, necesitamos perseverar en todo momento y lugar. Necesitamos perseverar en todo tiempo y lugar. Mira, si alguien se hubiese cansado de ser perseverante conmigo, yo no hubiese estado acá. Ya hubiese estado muerto, hubiese estado perdido. Si moría iba a estar en el infierno, pero fueron conmigo perseverantes. Yo resistía, yo no creía, pero me hablaban, me volvían a hablar, oraban por mí. Gracias a Dios por esas personas que hicieron conmigo evangelismo personal. Finalmente, ustedes conocen que yo me convertí al escuchar un micro radial de 5 minutos, pero hubo una tarea previa de años de gente que hizo evangelismo personal conmigo. Y la Biblia lo dice claramente, así que necesitamos perseverar en todo momento. En 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero quiero destacar una frasecita que está en el versículo 2 que dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que insistas cuando fuere tiempo y cuando no lo fuere. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor estás en un cumpleaños, o a lo mejor estás en un casamiento. Yo me acuerdo, mis mejores momentos de predicar fueron a veces en una fiesta de casamiento. Recuerdo hace muchos años, se casó la hija de un amigo, de un hermano, y me tocó estar al lado de un señor que era muy religioso, pero que no era salvo, no tenía a Cristo en su vida.
Me pasé la noche predicándole, hablándole de Jesús. No sé si le indigestó la cena, pero por lo menos ese hombre está sin excusa. En algún momento yo le hablé, le expliqué sin presionarlo, pero le dije, ahora la decisión es tuya. Sin Cristo no podés entrar al cielo cuando mueras, cuando partas de este mundo, pero con Cristo podés ir al cielo, porque el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. No dice que el que es de tal religión o tal credo o hizo tal cosa o tal cosa. Así que tenemos que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Los mejores momentos a veces se producen en los momentos más inesperados. Puede ser una cena, puede ser mientras es cola en el banco para cobrar un giro o para cobrar tu jubilación, o cuando vas al mercado, cuando vas al supermercado, imprevistamente. Seguramente estarás pensando, ¿pero cuánto tiempo voy a necesitar? Tal vez 1 minuto, tal vez 2. Con que le digas una palabra, un versículo. Dios dice que su palabra no vuelve vacía, sino que hace el efecto para el cual es enviada. Nuestra palabra no tiene el poder que tiene la palabra inspirada de Dios, pero si le decís a una persona y esa persona lo rechaza, pero después cuando está sola la persona comienza a pensar, porque la palabra de Dios tiene un poder residual, queda en la mente, queda en el corazón y comienza a golpear, y el Espíritu Santo comienza a tratar con la persona. A veces, si tenés la oportunidad, puedes usar 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora. Por eso no hay tiempo. Podés usar 2 minutos o podés usar 1 hora, según si la persona está receptiva y si la persona te pregunta y si la persona dice por qué la Biblia dice y cómo tengo que orar. Vos seguís la corriente y respondés. Pero si la persona ves que está cerrada, entonces no insistas. Porque cuando el Espíritu Santo está trabajando en una persona, es muy llamativo, la persona va a estar dispuesta, la persona te va a decir, ¿cómo se ora? Enséñame a orar, enséñame la Biblia. Seguramente recordás el tesorero de la reina Candace, de la reina de Etiopía, cuando se acercó Felipe y le dice, ¿pero entendés lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, ¿pero cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces él se subió al carro, le explicó. A partir de ahí era un hombre religioso, había ido a Jerusalén a adorar, venía leyendo al profeta Isaías, pero él no era salvo. Y dice el pasaje bíblico en Hechos capítulo 8, que él a partir de ahí le explicó el Evangelio de Jesús, la buena noticia de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo termina la escena? Yo no sé cuánto tiempo pasó, aparentemente fue muy rápido. Y le termina diciendo el etíope, ¿qué problema hay para que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes, le dice Felipe. Llegaron a cierta agua y terminó bautizándolo. ¿Te das cuenta? Es una cosa sobrenatural, porque el Espíritu Santo guía para que hagamos evangelismo personal. Así que puede ser mientras viajas en un remis, mientras vas en el colectivo, cuando vas volando en el avión, cuando estás haciendo la sala de espera, en cualquier momento y lugar. 6. Necesitamos creer en el poder de la palabra de Dios. Necesitamos creer en el poder de la palabra de Dios. Isaías 55, versículos 10 y 11 dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelve allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para que el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Ahí tenemos el poder de la palabra de Dios. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿sabemos algún versículo de la Biblia? Ahí está el problema. A veces hay creyentes de años y que yo le digo, ¿sabes algún versículo de memoria? Ay, pastor, yo no sé ningún versículo de memoria. Bueno, ahí estamos mal. Porque si estás por hacer una comida, no tenés cacerola, no tenés para batir, no tenés fuego, no tenés nada. ¿Cómo vas a cocinar? Tenés que tener algo.
Yo no te digo que te aprendas la Biblia de memoria, pero por lo menos Romanos 3:23, Romanos 6:23, Juan 1:11 y 12, o tal vez otro versículo apropiado. Algunos versículos, y es fácil aprenderlo. Copiarlo, lo ponés en la heladera, lo ponés en la alacena, y todos los días mientras cocinás lo repetís. Ay, pastor, no tengo memoria. ¿Sabes por qué no tenés memoria? Porque tu memoria dejó de estar agilizada. Cuando un deportista deja de hacer ejercicio, no puede entrar a la cancha a jugar el partido. Tiene que estar constantemente practicando. Nosotros como obreros del Señor tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. En última instancia, si vos no te acordás de ningún versículo, yo te sugiero, te aconsejo que en tu Biblia baje una aplicación y tenga muchas versiones de la Biblia y le digas, bueno, mirá, buscás ahí y tenés marcadito tus versículos. Yo hice así con un electricista hace poco, que estábamos en el patio de casa, y le mostré. Y tenía ya subrayado en mi celular qué versículos claves. Y él leyó. Preferentemente tenemos que darle que la persona lea. Léelo en voz alta. Léelo otra vez. ¿Lo entendés? Y le explico. Y ese hombre quedó tocado, no por mí, sino por la palabra de Dios. Así que te animo a tener la Biblia en tu celular y ocuparla en el momento apropiado. Bien, 7. Necesitamos usar sabiamente la palabra de Dios. Sabiamente. Sabemos, las hermanas, las cocineras, no sé si todas son cocineras o compran la comida hecha. Bueno, vamos a suponer que todas son eximias cocineras, ¿no es cierto? No van al restaurante todos los días. Bueno, pero para una buena cocinera saben que para tal comida se necesita tal elemento, para tal otro elemento. No vas a hacer un café en la olla, por ejemplo, va a ser en la cafetera, etcétera, etcétera. Muy bien. Así que necesitamos usar la palabra de Dios, pero apropiadamente, sabiamente la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, presta atención, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro quiere decir, enteramente preparado para toda buena obra. No tengo tiempo de explicarte cada término, pero después estudiando este pasaje te das cuenta que para cada persona hay pasajes bíblicos apropiados. No es para toda persona el mismo pasaje bíblico, pero la Biblia te provee elementos extraordinarios para leerle a la persona. Quiero finalizar contando una historia personal. Hace muchos años, hace 49 años, yo fui el primero en mi familia en conocer a Jesús. ¿Y qué hice? Lo primero que hice era hablarle a mis padres, a mis hermanos, a los que pude. Y una querida hermana, a los 3 meses de haberse convertido, se convirtió, creyó en el Señor y en su casa formó una iglesia. Y empezaba a visitar, evangelizar, traer gente. El Señor tenía otros planes. Partió muy pronto, a los 43 años imprevistamente partió con el Señor, pero quedó una obra hecha. Le hablamos a nuestros padres, ellos resistieron. Tuvimos serios problemas con nuestros padres, pero nosotros nos hemos propuesto ganar a nuestros padres para el Señor. Mi hermana partió con el Señor. Y cuando la estábamos sepultando en el cementerio, ahí antes de ponerla en un nicho, entonces estábamos ahí en el cementerio, mi madre sorpresivamente sale del gentío y viene llorando al ataúd de mi hermana y dice ella, hija querida, tantas veces me hablaste de Jesús como tu hermano también, por mí, y yo resistí. Pero a partir de este momento, yo voy a ocupar el lugar que vos dejás vacío. Yo me voy a ir a la iglesia, yo me voy a bautizar, yo voy a seguir a Cristo. 10 años habían pasado, pero ella finalmente, mi madre, se convirtió a Cristo, perseveró unos años
a edad casi de 80 años, partió para estar con el Señor. ¿Da resultado el evangelismo personal? Sí, da resultado. Yo puedo decirte que ahora mi madre, mi padre, mi hermano, otros hermanos conocen al Señor. Muchos todavía están en la tierra, muchos ya están en el cielo. Pero vos y yo tenemos seres queridos que todavía no partieron de este mundo. No tenemos que dejar pasar mucho el tiempo, tenemos que orar por ellos, tenemos que hablarle de Jesús, tenemos que estar entusiasmados, tenemos que hacer esa tarea, porque Dios nos va a recompensar. Y mis problemas, Dios los va a resolver antes de lo que yo viva pidiendo por mis propias necesidades. Porque primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, lo que Dios quiere, y todas las demás cosas te serán añadidas. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Señor te promete y me promete.